¿Alguna vez has pensado en mover una plataforma más alta que un rascacielos o una estatua tan pesada que desafió al océano mismo? Las hazañas que estás a punto de descubrir no solo son enormes en tamaño, sino también en ingenio humano. Desde ballenas rescatadas con precisión quirúrgica hasta edificios enteros que caminan por las calles, este es un mundo donde lo imposible se hace posible. Pero lo más asombroso no es solo el tamaño de estas hazañas, sino los detalles únicos detrás de cada una. ¿Cómo se transporta una estructura más pesada que 70 aviones comerciales? ¿Qué se necesita para mover un edificio histórico sin que pierda ni una grieta de su fachada? Estas son preguntas que tienen respuestas tan fascinantes como las historias mismas. Prepárate para un recorrido lleno de asombro, porque lo que estás a punto de ver no solo te sorprenderá, te hará preguntarte hasta dónde puede llegar la humanidad cuando se enfrenta a lo inimaginable. La plataforma Troll A. En medio del vasto Mar del Norte, se encuentra la majestuosa plataforma Troll A, una estructura que desafía la imaginación y la ingeniería. Con una altura imponente de 479 metros, equivalente a la Central Park Tower, este coloso submarino tiene un propósito vital: extraer gas natural del yacimiento de Troll. Sin embargo, lo que realmente destaca no es solo su tamaño, sino la odisea que representó su traslado hasta su ubicación actual. Construida en un muelle cercano al pequeño pueblo de Vats, en la costa occidental de Noruega, el ensamblaje de la plataforma fue solo el comienzo de una hazaña increíble. Una vez que las 4 patas que la sostienen estuvieron completas, se llenaron de agua hasta quedar casi sumergidas. Este diseño permitió que el cuerpo de la plataforma flotara, lo que facilitó su remolque. 10 poderosos remolcadores, con una fuerza combinada de 130.000 caballos, tomaron la monumental tarea de mover la estructura de 1.200.000 toneladas. El viaje fue lento, avanzando a una velocidad de apenas 2 millas por hora y tomando un total de 7 días. Al llegar al yacimiento, las patas de Troll A fueron llenadas nuevamente con agua para que descansaran firmemente en el lecho marino, donde se aseguraron mediante un sistema innovador de baldes de succión que garantizan su estabilidad incluso bajo las condiciones más adversas del océano. Esta combinación de ingeniería y logística es un recordatorio del ingenio humano frente a los desafíos naturales. Troll A es la estructura más alta jamás transportada por humanos sobre el agua y se considera una de las mayores obras de ingeniería de la historia moderna. Su traslado en 1995 marcó un récord que aún sigue vigente: transporte del transbordador Endeavour. Un símbolo de la exploración espacial, emprendió un último viaje extraordinario en 2012. Pero esta vez, no hacia las estrellas, sino a través de las calles de Los Ángeles, donde se trasladó desde el Aeropuerto Internacional hasta el Centro de Ciencias de California. Aunque el recorrido de 19 kilómetros podría parecer sencillo, las dimensiones del transbordador de 37 metros de largo y 23 de ancho lo convirtieron en una empresa titánica. El transbordador era demasiado grande para un helicóptero y demasiado delicado para ser desmantelado. Así, se diseñó un plan para transportarlo utilizando remolques modulares autopropulsados. La ruta cuidadosamente trazada evitó obstáculos como puentes y señales de tráfico, pero aún así fue necesario talar 400 árboles para despejar el camino. A medianoche del 11 de octubre comenzó el traslado. Durante 2 días, el transbordador avanzó a paso lento pero seguro, mientras miles de personas se reunían a lo largo del trayecto para presenciar esta escena única. El Endeavour llegó a su destino final para convertirse en una pieza central del museo, permitiendo a generaciones futuras maravillarse con su diseño y la historia detrás de sus 25 misiones espaciales. El contraste entre su velocidad de 17.000 millas por hora en órbita y el avance de apenas unos metros por minuto en las calles dejó una impresión duradera. Durante el traslado, se requirió reforzar el asfalto de las calles para soportar el peso del transbordador, que alcanzaba 86 toneladas. Rescate de la ballena Jotota. En las costas del sur de California, en enero de 1997, ocurrió un evento tan inesperado como extraordinario que capturó los corazones de miles de personas. Una ballena gris recién nacida, con apenas una semana de vida y un peso aproximado de 300 kilogramos, quedó varada en la playa. Por supuesto,
Para una criatura tan joven, vulnerable y lejos de su hábitat natural, su destino parecía estar sellado de la peor manera. Sin embargo, lo que sucedió después no solo cambió su vida, sino que también dejó una huella imborrable en quienes participaron en su rescate. Hotoa, como fue bautizada cariñosamente, encontró en un equipo de rescatistas a sus ángeles guardianes. A pesar de las dificultades inherentes a mover a un animal de esas características, se tomó la decisión de trasladarla al SeaWorld de San Diego para darle una oportunidad de sobrevivir. No obstante, este viaje no fue nada sencillo. Para empezar, Hotoche fue colocada cuidadosamente en un camión de 7 metros de largo, especialmente adaptado, donde era constantemente rociada con agua para mantenerla hidratada. A lo largo de los 225 kilómetros de trayecto, cada kilómetro avanzaba con la esperanza de que Hotoche lograra superar las adversidades. Una vez en SeaWorld, comenzó un proceso de rehabilitación sin precedentes. Con el paso de los meses, la pequeña ballena, que al principio parecía tan indefensa, comenzó a transformarse en un gigante del océano. Para cuando cumplió 1 año, Hotoche había alcanzado unas impresionantes 9 toneladas y medía 30 pies de largo. Ahora bien, su liberación en el océano representaba un desafío aún mayor. ¿Cómo transportar a un animal tan grande y asegurar su seguridad? La solución fue ingeniosa. Hotoche fue colocada en un arnés diseñado a medida y levantada cuidadosamente con una grúa. Desde allí, fue colocada en un remolque lleno de agua y acolchado con espuma antes de ser llevada al puerto. Generador de vapor HRSG. El transporte de un generador de vapor con recuperación de calor, conocido como HRSG, se convirtió en una de las operaciones logísticas más impresionantes en 2017. Con 40 metros de altura y un peso colosal de 4.000 toneladas, este generador era fundamental para una planta de energía en Nueva Jersey. Sin embargo, mover esta estructura desde Ravenna, Nueva York, hasta su destino a través del río Hudson fue una hazaña única. El generador fue cuidadosamente colocado en una barcaza de 400 pies de largo, diseñada para navegar por aguas restringidas y bajo puentes con un espacio libre de apenas 3 metros. 3 remolcadores se encargaron de guiar esta carga masiva a lo largo del trayecto. Aunque el viaje cubrió una distancia relativamente corta, la velocidad promedio de 5 millas por hora y las maniobras delicadas extendieron la operación a 36 horas. Una vez que el generador llegó a su destino, un equipo de ingenieros completó los ajustes finales, asegurándose de que este gigante estuviera listo para operar. Esta misión no solo subrayó la complejidad del transporte de maquinaria pesada, sino que también destacó la precisión necesaria para sortear obstáculos aparentemente insalvables. Durante el traslado, la barcaza utilizó luces de señalización para alertar a pequeñas aeronaves sobre la presencia del generador, marcando un estándar único de seguridad en transporte marítimo. Estatua de la Libertad. En 1884, un taller en Francia se convirtió en el epicentro de una de las creaciones más ambiciosas de la historia moderna. Frédéric Auguste Bartholdi, con su meticulosa dedicación, finalizó una obra de proporciones épicas, la Estatua de la Libertad. Sin embargo, aunque su creación fue un logro monumental en sí mismo, el verdadero desafío estaba apenas por comenzar. ¿Cómo transportar un coloso de 45 metros de altura y 225 toneladas a través del Atlántico? La solución fue tan ingeniosa como impresionante. La estatua fue cuidadosamente desmontada en 350 piezas, cada una etiquetada y empaquetada en 200 cajas de madera. Por supuesto, esto no era un simple juego de construcción. Cada segmento debía ser transportado con sumo cuidado, considerando no solo su tamaño, sino también su fragilidad. Entonces, todo fue cargado a bordo de la fragata francesa Isère, que emprendió un viaje de 27 días. ¿Te imaginas la emoción de la tripulación, navegando con uno de los regalos más significativos entre dos naciones? Una vez que la fragata llegó a las costas de Nueva York, la logística no se detuvo. Cada caja fue descargada y trasladada a un barco más pequeño que la llevó a la Isla de la Libertad. Allí, comenzó la titánica tarea de reensamblar este gigantesco rompecabezas. Y como si esto no fuera ya lo suficientemente desafiante, los ingenieros tuvieron que garantizar que la estatua mantuviera su postura y proporciones originales, además de asegurar que su emblemática antorcha iluminara correctamente. Por otra parte, el proceso de reensamblaje también involucró aspectos fascinantes.
Por ejemplo, la estructura interna, diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel, sí, el creador de la famosa torre, estaba hecha para soportar fuertes vientos y las inclemencias del clima. Este detalle era crucial, considerando que el puerto de Nueva York no era precisamente un lugar tranquilo. Además, cada tornillo, placa y viga se ajustaron manualmente para que todo encajara a la perfección. Templos de Abu Simbel. En la década de 1960, los templos de Abu Simbel, tallados en la roca por el faraón Ramsés II hace más de 3000 años, enfrentaron una amenaza que parecía insuperable: la construcción de la presa de Asuán. Este ambicioso proyecto prometía transformar Egipto al regular las aguas del Nilo, pero también ponía en peligro estas maravillas arqueológicas. ¿Qué hacer cuando la modernidad amenaza con borrar el pasado? Aquí es donde entra en juego una de las operaciones de ingeniería más impresionantes de la historia. Para salvar los templos, un esfuerzo internacional liderado por la UNESCO propuso lo impensable: desmontar completamente estas estructuras monumentales y trasladarlas a una colina artificial cercana. Desde 1964, los templos fueron cortados en más de 1000 bloques de 30 toneladas cada uno. Sin embargo, no fue un simple trabajo de cortar y pegar. Los ingenieros enfrentaron el reto de replicar con exactitud la posición original de los templos, incluida la alineación solar que, 2 veces al año, ilumina la estatua de Ramsés II en su interior. Esta precisión requería cálculos milimétricos y una coordinación impecable. El traslado no solo implicó el movimiento físico de las piezas, sino también la construcción de una estructura de soporte que pudiera albergar los templos en su nuevo hogar. A lo largo de 4 años, se trabajó incansablemente, transportando cada bloque con maquinaria especializada y colocándolos con extremo cuidado en su nueva ubicación. Además, se realizaron ajustes para recrear el contexto paisajístico, asegurando que los templos mantuvieran su majestuosidad frente al desierto y el cielo. En 1968, los templos se inauguraron en su nueva ubicación, a salvo de las aguas de la presa. Este hito marcó no solo la preservación de un tesoro histórico, sino también el nacimiento de un enfoque global para proteger el patrimonio cultural. Para financiar esta operación, más de 50 países contribuyeron al esfuerzo, sentando las bases del Fondo del Patrimonio Mundial, que desde entonces ha protegido innumerables sitios alrededor del mundo. Piedra del Trueno. En el siglo XVIII, la majestuosidad de la Piedra del Trueno capturó la atención de la emperatriz Catalina la Grande de Rusia. Esta roca gigante, con 14 metros de largo y 5 metros de alto, pesaba más de 1600 toneladas. Se decidió que sería el pedestal ideal para la estatua ecuestre del jinete de bronce en San Petersburgo. Sin embargo, trasladar este coloso desde el pantano del Acta hasta su destino, a más de 6 kilómetros de distancia, resultó ser una tarea hercúlea. La tecnología de la época no ofrecía grúas ni maquinaria moderna. En cambio, 400 hombres trabajaron incansablemente durante meses, enfrentándose a un terreno hostil y un invierno implacable. La estrategia consistió en construir un trineo de metal que permitiera deslizar la roca sobre una pista helada. La pista, de apenas 90 metros de longitud, debía desmontarse y reubicarse constantemente, lo que hacía del traslado un proceso extremadamente lento. Aún así, lograron avanzar 150 metros por día. El río Nevka, que separaba el Acta de San Petersburgo, presentó otro desafío significativo. La roca fue cuidadosamente colocada en una barcaza montada entre 2 buques de guerra de la Armada rusa, cruzando el río antes de continuar su camino hacia la ciudad. Plataforma Bullwinkle. En el Golfo de México, la plataforma petrolífera Bullwinkle se erige como una de las estructuras más altas construidas por el ser humano. Con una altura total que supera los 520 metros, este coloso es comparable en tamaño al One World Trade Center. Sin embargo, trasladarla desde Texas hasta su ubicación en aguas profundas fue una misión digna de un plan maestro. En 1989, una barcaza diseñada especialmente para esta tarea, de 260 metros de largo, fue utilizada para transportar la plataforma. 4 remolcadores con una potencia impresionante se encargaron de guiarla a lo largo de 610 kilómetros hacia su destino en el corazón del Golfo de México. Durante el viaje, la Bullwinkle flotaba parcialmente sumergida, lo que requería un equilibrio perfecto para evitar cualquier accidente. Una vez que llegó a su ubicación final,
Los ingenieros activaron un sistema hidráulico que inundó las patas huecas de la estructura, hundiéndola lentamente hasta el lecho marino, a una profundidad de más de 400 metros. Allí, se ancló firmemente, lista para extraer petróleo y gas en una de las regiones más ricas en recursos del planeta. La Bullwinkle pesa alrededor de 50.000 toneladas, lo que equivale aproximadamente a 7 veces el peso de la Torre Eiffel, y su diseño garantiza que pueda resistir huracanes de categoría 5. Globemaster CC-177. En el año 2009, una hazaña extraordinaria de fuerza humana dejó al mundo boquiabierto. Kevin Fast, un pastor canadiense conocido por sus impresionantes proezas físicas, decidió enfrentar un desafío sin precedentes: mover un avión Globemaster CC-177, una aeronave de carga con una longitud de 53 metros y un peso de 208 toneladas. El avión, estacionado en una base militar en Canadá, fue asegurado con una gruesa cuerda conectada al cuerpo de Kevin. Con cada paso, sus músculos soportaban una carga inimaginable. Después de 76 segundos de esfuerzo continuo, logró arrastrar el avión 30 pies, estableciendo un récord mundial que aún perdura. Esta hazaña no solo demostró la increíble resistencia física de Kevin, sino también su determinación y disciplina. Además, utilizó el evento para recaudar fondos destinados a obras de caridad, mostrando que incluso los logros más personales pueden tener un impacto positivo en la comunidad. Kevin Fast posee múltiples récords mundiales relacionados con fuerza, incluyendo tirar un camión de bomberos y levantar cientos de kilogramos en pesos muertos, consolidándolo como una leyenda en su campo. Traslado de un edificio en Wuhan. En el año 2016, la ciudad de Wuhan se convirtió en el escenario de una hazaña que parece salida de una película de ciencia ficción. ¿Quién podría imaginar que un edificio histórico, de 33 metros de altura y un peso de 16.650 toneladas, pudiera levantarse de su lugar y moverse 36 metros como si fuera una pieza de ajedrez? Pero esto no fue un simple capricho. La reubicación de la Asociación de Bomberos Han Koji-yang se realizó para permitir nuevos desarrollos urbanos, sin comprometer su invaluable valor patrimonial. Para empezar, este proyecto monumental requirió un nivel de planificación meticuloso que pocas veces se ha visto. Antes de mover un solo ladrillo, los ingenieros reforzaron toda la estructura del edificio con materiales especializados para garantizar que pudiera soportar las tensiones del traslado. Además, emplearon gatos hidráulicos para levantarlo cuidadosamente del suelo, una tarea que en sí misma es digna de admiración. Sin embargo, esto era solo el comienzo. El siguiente paso fue colocar el edificio sobre 6 pistas de hormigón especialmente diseñadas para deslizarlo con precisión milimétrica. Aunque la distancia recorrida fue relativamente corta, de apenas 36 metros, la operación tomó 11 días completos debido a la lentitud y al cuidado extremo que requería cada movimiento. Cada detalle fue supervisado al milímetro, ya que cualquier error podría haber comprometido la integridad del edificio. Y no podemos dejar de mencionar el simbolismo detrás de este logro. Por un lado, este traslado representó un equilibrio perfecto entre el progreso y la preservación histórica, algo que no siempre se logra en el desarrollo urbano. Por otro lado, demostró cómo la ingeniería moderna puede encontrar soluciones innovadoras para problemas que parecen imposibles de resolver. Wuhan ha trasladado más de 200 edificios históricos utilizando técnicas similares, ganándose el título de capital de la reubicación de edificios en China, un reconocimiento más que merecido por su compromiso con el legado cultural. ¿Y quién sabe qué hazañas podrán lograr en el futuro? El divisor petroquímico. En enero, el frío de Alberta, Canadá, no detuvo una de las operaciones de transporte más fascinantes jamás vistas. Un divisor petroquímico de 315 pies de largo y 800 toneladas debía trasladarse desde Edmonton hasta Fort Saskatchewan, una distancia de 24 kilómetros. Aunque el trayecto podría parecer corto, las dimensiones del equipo industrial y las condiciones invernales lo convirtieron en una misión compleja. El divisor fue colocado en remolques modulares diseñados específicamente para cargas de este tamaño. 2 camiones tiraban del equipo desde el frente, mientras que otros 4 lo empujaban desde atrás. Esta configuración proporcionaba la fuerza necesaria para mover el equipo, que ocupaba todo el ancho de la carretera. Las bajas temperaturas añadieron un desafío adicional, pues las superficies resbaladizas
requerían una planificación y coordinación meticulosas. El convoy avanzó a una velocidad de apenas 9 millas por hora y redujo aún más su marcha en las curvas, lo que extendió la operación a 3 días. Los conductores, los ingenieros y los equipos de apoyo trabajaron en perfecta sincronización, asegurándose de que el divisor llegara a su destino sin contratiempos. Esta operación no solo subraya la capacidad de la ingeniería moderna, sino también la importancia del trabajo en equipo frente a desafíos monumentales. Alberta tiene una red de carreteras conocida como el Corredor de Carga Pesada, diseñada específicamente para transportar equipos industriales gigantes con el menor número de obstáculos posible. Rescate del MV Seawall. En abril de 2014, el naufragio del MV Seawall cerca de la isla de Jeju, en Corea del Sur, marcó uno de los capítulos más oscuros en la historia marítima del país. Con un peso de 6.800 toneladas, el transbordador quedó sumergido en las profundidades, un recordatorio silencioso de la tragedia que se llevó cientos de vidas. Sin embargo, 3 años después, en 2017, comenzó una operación titánica para recuperar la embarcación. Un esfuerzo que combinó tecnología de vanguardia, planificación meticulosa y, sobre todo, un propósito profundamente humano. El primer paso de esta misión fue estratégico y complejo. 2 enormes barcazas fueron posicionadas cuidadosamente a cada lado del naufragio. Pero aquí es donde todo se vuelve realmente fascinante. Bajo el transbordador, se excavaron canales en el lecho marino para instalar vigas de acero. Estas vigas, conectadas a un sistema de gatos hidráulicos, fueron las responsables de levantar la embarcación lateralmente, un proceso que, aunque lento, garantizó que la estructura del ferry no sufriera daños adicionales. Una vez que el MV Seawall flotaba nuevamente, entró en escena la imponente grúa flotante Hyundai 10.000. Con su capacidad para levantar hasta 10.000 toneladas, esta máquina colosal estabilizó y enderezó el ferry utilizando 64 cables de acero. Y aquí es donde el espectáculo alcanzó su clímax. La grúa, en un ballet mecánico perfectamente coordinado, levantó el transbordador a una posición completamente vertical, un momento que dejó sin aliento a los espectadores y al equipo de rescate por igual. Pero este rescate no solo fue una hazaña técnica, fue también un símbolo de sanación para las familias afectadas por el desastre. Cada movimiento del ferry fuera del agua parecía llevar consigo un peso emocional. Este esfuerzo monumental demostró no solo la capacidad de la ingeniería moderna, sino también la resiliencia y la voluntad de enfrentar desafíos aparentemente insuperables. La grúa Hyundai 10.000, que fue clave en esta operación, tiene brazos que miden 590 pies, una longitud comparable a 2 campos de fútbol consecutivos, lo que la convierte en una de las grúas flotantes más grandes del planeta. Estructura gravitacional, Hebron. Frente a la costa de Terranova, Canadá, en el yacimiento petrolífero de Hebron, se llevó a cabo una hazaña de ingeniería monumental. La construcción de una estructura gravitacional, conocida como GBS, por sus siglas en inglés, marcó un punto de referencia en la industria petrolera. Esta plataforma de hormigón, diseñada para soportar las condiciones extremas del Atlántico Norte, tenía una altura de 390 pies y un peso asombroso de 650.000 toneladas. La estructura fue construida en un dique seco, con un cajón hueco que le permitió flotar durante su traslado. Varias embarcaciones remolcaron el GBS a lo largo de 350 millas, avanzando lentamente a una velocidad de 3 millas por hora. Este ritmo pausado era esencial para garantizar la seguridad de la operación y evitar daños a la estructura. Una vez en su ubicación final en la cuenca de Jeanne d'Arc, la estructura fue hundida gradualmente mediante el llenado de su cajón con agua. El GBS se asentó en el lecho marino, donde ahora sirve como base estable para la extracción de petróleo en condiciones climáticas extremas. Esta operación no solo destacó por su complejidad, sino también por su impacto económico, ya que el yacimiento de Hebron produce aproximadamente 150.000 barriles de petróleo por día. La estructura de Hebron contiene suficiente hormigón para construir más de 50 piscinas olímpicas, una medida que ilustra la magnitud de este proyecto. Unidad de desalinización de agua. En enero de 2012, Arabia Saudita emprendió la operación de transporte terrestre más ambiciosa de su historia. Mover una unidad de desalinización de agua de 120 metros de largo, 33 metros de ancho y 12 metros de alto. Este gigante,
Con un peso de 5.400 toneladas, era comparable en tamaño a un campo de fútbol. El destino final era la planta desalinizadora de Ras Al Khair, clave para suministrar agua potable a millones de personas. La operación comenzó con el traslado de la unidad desde Corea del Sur hasta Arabia Saudita en un buque de 475 pies. Una vez en tierra, la unidad fue colocada sobre un sistema modular autopropulsado, SPMT, con 172 ejes y 688 neumáticos. Este sistema proporcionó estabilidad y maniobrabilidad para transportar la carga a lo largo de 6 kilómetros, una distancia corta pero llena de desafíos. El traslado de una sola unidad tomó varios días, pero lo más impresionante fue que se repitió 8 veces. Estas unidades permitieron que la planta desalinizadora alcanzara una capacidad de producción de 228 millones de galones de agua potable al día, suficiente para abastecer a 3,5 millones de personas. La planta de Ras Al Khair es una de las mayores desalinizadoras del mundo y su capacidad equivale a llenar 800 piscinas olímpicas cada día.